de la Patria, se abre la sesión. No vamos a ver, cuéntanos. Ya. Bueno, saludar a los diputados y las diputadas que hoy día son parte de esta comisión bicameral, que tiene un objetivo muy importante, ¿no? Va a estar encargada de analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación de la evaluación fiscal de predios rurales, especialmente aquellos que están destinados a la producción agrícola. Si le parece, señora secretaria, las excusas, ¿no?, que nos ha enviado el Servicio de Impuestos Internos por razones obvias, pero estamos insistiendo en algún minuto, ¿no es cierto?, después de la distrital o de la regional que puedan asistir en forma urgente. Estamos conversando directamente ubicando a la directora, ¿ah? Sí, a la nueva directora. Claro, ya fue ratificada y para el próximo gobierno será el concurso que corresponde, mientras este tiempo, ¿no es cierto?, puede actuar ella como subrogante. ¿Ya? Les ofrezco la palabra antes de comenzar con los invitados. Senador, ah, diputado Radge. No, todavía no. A mí me consta Gracias, su esfuerzo Presidenta. permanente. A ¿Ah? ver, bueno, relacionado justamente con la salida del director y todo lo que ha significado este tema de la polémica de las contribuciones, particularmente la parte urbana, he tomado conocimiento de que existiría la posibilidad o ya el mensaje de prorrogar el reavalúo de los predios urbanos. Resulta que fue la Comisión de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados los que levantamos este tema con los reavalúos de los predios agrícolas y por esa es la razón que estamos hoy día acá. Y resulta que respecto de ese tema no tenemos ningún tipo de información si va a haber una postergación de ese reavalúo que se hizo ya el año recién pasado y que está afectando al tema agrícola. Por lo tanto, eh, yo vería la posibilidad de que se pudiese tomar un acuerdo para efecto de oficiar y tener una información más detallada respecto de ese tema, o sencillamente convocar al ministro de Hacienda a esta comisión para ver cuál es el alcance respecto de esta reforma que pretenden realizar o esta prórroga que pretenden realizar, para que también en ello se incluya lo que significó el reavalúo que a todas luces, a concepto nuestro, fue exagerada el proceso anterior, ¿no es cierto?, el año pasado, respecto de lo que significan los predios rústicos, los predios rurales, porque se produciría, ¿no es cierto?, una disparidad muy grande cuando fuimos la gente de agricultura y del sector rural los que levantamos este tema, y hoy día esto está beneficiando solamente a las ciudades y no al sector rural, que está siendo fuertemente golpeado. No tan solo el tema de contribuciones, sino que, como ya lo hemos señalado, el tema de los arriendos de los predios rurales, el tema de INDAP, el tema de los saneamientos, el tema del asunto de estudio, impuesto a la renta, impuesto a la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Diputados, mire, yo hoy día en la mañana estaba leyendo la noticia en relación al Ministerio de Hacienda y la propuesta que está haciendo, ¿no? Y yo le encuentro toda la razón. O sea, hoy día no es posible que tengamos, ¿no es cierto?, un congelamiento en los sectores urbanos y no en los sectores rurales. Además, con las complicaciones, ¿no?, que hoy día tenemos en los sectores rurales y con yo diría, dificultad que hubo, ¿no es cierto?, en la implementación del aumento del avalúo. Entonces, si le parece, vamos a hacer ambas cosas. Vamos a invitar al ministro de Hacienda en relación a lo que está planteando y el enviar, ¿no es cierto?, un oficio que nosotros creemos que no solo tiene que ser los sectores urbanos. Vamos a pedir el proyecto si es que ya llegó, porque debería entrar por la Cámara, ¿no? Entonces, revisar esto y no solo pedirlo para el sector urbano, sino también para el sector rural, y que esta bancada bicameral, que representa tanto a la Comisión de Agricultura del Senado como de la Cámara, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en forma, yo diría, unánime, en que esto tenga que ser revisado también para el sector rural. ¿Les parece entonces el que venga el ministro como el oficio? ¿Sí? Ok, lo ratificamos cuando corresponda. Ofrezco la palabra, presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Muchas gracias,
Presidenta. Mire, yo le quiero plantear los siguientes temas que yo creo que hay que tocar también en esta comisión. Lo primero es que hay al menos 10 proyectos en relación al tema tributario que están en la Comisión de Constitución de la Cámara. Uno de los proyectos es del senador Karim Bianchi, otro de la senadora Rincón, los demás no sé de quién son, pero creo que es muy importante tratar de apurar que esos proyectos o se refundan o no tengo idea, pero que se traten, porque están hace bastante tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo acá un listado que me gustaría que como comisión probablemente lo viéramos con la nueva directora de Impuestos Internos, de personas que han sido víctimas de atentados en la zona principalmente de Mayeco, personas que no pueden usar sus campos, no pueden cultivarlos, de hecho eran donde vivían y no pueden seguir viviendo ahí. Los nombres a priori, porque hay más que me van a enviar, son Cecilia Pérez Gambaro, Roxana Carrut Norat, Mario Velarce, Ismael Rodríguez, Paula Silva Frey, Harold Ruff, Patricio Lee y Margarita Muzio, y además está Marilí Vallejos. Muchos de ellos son de la zona del Bajo Mayeco, donde efectivamente es absolutamente imposible entrar, pero ellos siguen recibiendo sus contribuciones y tienen que pagarlas porque si no el Estado les remata sus bienes. Y eso no puede ser. Entonces, ese es un tema que yo creo que es súper importante tocar, porque efectivamente es muy injusto que a esta gente se les siga cobrando las contribuciones cuando en la práctica no tienen ninguna posibilidad de usar sus casas. Y por otro lado, también recibí un listado que se lo voy a hacer llegar también a usted, Presidenta, que es una comparación de avalúos que me mandaron de Agroyanquihue. Agroyanquihue, de las comunas de Ñiquén, Los Muermos, Yanquihue, Frutillar, Puerto Montt, Puerto Varas, eso básicamente, donde se demuestra el avalúo de 2018, avalúo del 2019 con una muy pequeña alza y el avalúo del 2020 donde prácticamente sube al doble. Esto ha significado que se parcelan muchos de los campos porque el agricultor no tiene ninguna posibilidad con el bajo margen que tiene. Sumémosle a eso que el bajo margen es fundamentalmente producto del alza de los insumos. Entonces, no le queda otra opción que ir parcelando partes de su campo para poder financiar su actividad agrícola. Entonces, tenemos el problema de que nos estamos llenando de parcelas de agrado o de desagrado o como les quieran decir, pero en buena medida impulsado por esta alza del avalúo. Entonces, yo creo que esto también es importante considerarlo. Yo le voy a mandar las dos cosas a usted, Presidenta, de modo tal que podamos, a lo mejor como comisión, oficiar respecto de esto y que cuando venga la directora de Impuestos Internos podamos plantear estos temas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Navillán. Decir que primero envíennos el listado, ¿no? de los proyectos de ley que estarían en la Cámara, ¿no? Estarían en la Cámara de Diputados, aquí, en el Senado, en la Comisión de Constitución. Ya. Se- sí, ahí tenemos hartas complicaciones en la Comisión de Constitución, como en todas, ¿no? Tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, hágamelos llegar y nosotros vamos a oficiar, vamos a revisarlo con la Secretaría y mi asesor para chequear bien los temas, ¿ya? Y con eso enviar un oficio desde la Comisión, ¿no es cierto?, bicameral. Lo segundo, es muy importante, lo conversábamos en la primera sesión con el diputado Radget, lo de las víctimas de los atentados, ¿no es cierto?, y las complicaciones que eso tiene. Entonces, si le parece, envíennos los listados, pero más que el listado, el concepto, ¿no? El concepto que nosotros deberíamos incorporar en la discusión que vamos a tener con Servicio de Impuestos Internos. Y la comparación de los avalúos, vamos a pedirle a la Biblioteca del Congreso, ¿no? Que nos haga un estudio de qué es lo que ha pasado y cómo ha ido, ¿no es cierto?, subiendo exponencialmente en los últimos años este avalúo. Yo entiendo que ustedes ya tienen una presentación, ¿no? Pero, no de esto, pero de otro tema, en relación a esta, ¿o no? Con, esos ojos que me miras, Paco, con esos ojos que me miras, ya, pero eso.
Eso, tú tenías como que se calcule las complicaciones que teníamos, ¿no es cierto?, en relación a lo que hizo la Cámara, la Contraloría, etcétera. Pero vamos a incorporar también este análisis de cómo ha ido aumentando el avalúo en relación a la muestra que nos puede enviar la diputada. ¿Mm? ¿Este? Ah. Ya, aquí está el proyecto que ingresó, ¿no es cierto?, que plantea medidas para reducir exenciones y modifica otras disposiciones. No, este es el del Ministerio de Hacienda, ¿no? Este es el que... Y llegó acá. Ah, llegó al Senado, mira tú. Ya. Entonces, lo vamos a revisar y yo creo que es absolutamente atingente, ¿no? Que podamos incorporar también lo rural aquí. ¿Sí? Hoy día en la sesión de Agricultura de la Cámara tenemos invitados a los gremios de la zona sur, Ya. digamos desde Ñuble al sur hasta Agroyanquihue, que son los gremios que están bajo el CASA, el Consorcio Agrícola del Sur. En la próxima sesión de la comisión vamos a tener a los de la zona centro y en la siguiente a los de la zona norte. Yo a cada uno de los gremios le voy a pedir que haga el mismo trabajo que hizo Agroyanquihue, que es la comparación del alza de avalúo para que podamos tenerlo como herramienta de trabajo acá. Ok. Bien, y eso es un insumo para la biblioteca. Diputada Nullao. Gracias, presidenta. La verdad, lo que ha sucedido con el director del Servicio de Impuestos Internos nos deja también un debate que se debe dar en esta bicameral y también seguramente lo van a hacer en las diversas comisiones de agricultura por las afectaciones que han tenido los avalúos rurales, de predios rurales y así también los urbanos. A mí me alegra de que exista la posibilidad de que este proyecto presentado por el Ejecutivo pueda dejar exento al 60% de las adultas y adultos mayores, también pueda revisar la situación de algunas pymes, pero también sería importante incorporar o revisar todo lo que tal vez en los diversos proyectos o las indicaciones que se han planteado o las propuestas de las diversas organizaciones estas pudieran quedar. A mí me preocupa la situación de las viviendas en la urbanidad. Hay muchas viviendas sociales que igual están grabadas y condominios, donde en los proyectos integrales nos encontramos con familias vulnerables y también familias que son de trabajadoras y trabajadores que tampoco tienen muchos recursos, por lo tanto hay que hacer la revisión con respecto a aquello. Y en los sectores rurales ha sido de forma permanente esta discusión que se ha dado en la Cámara, en la Comisión de Agricultura, que anteriormente presidía Jorge Rack, hoy día preside Gloria Navellán. Por lo tanto, también hemos visto de cómo el Servicio de Impuestos Internos aún no ha resuelto a estas alturas donde debiera tener toda la información. Se ha dado cuenta de que hay pérdida de información, que no hay actualizaciones de las situaciones ni los datos disponibles en que se encuentran muchos contribuyentes y estos no son pequeños porque los más pequeños, los que están en segunda categoría, los adultos mayores, la gente trabajadora, la verdad es que ellos están con sus contribuciones al día, pero no así nos hemos dado cuenta de sociedades anónimas, de empresarios que han buscado la forma de cómo eludir el impuesto y lo han conseguido. Y ahí tenemos una serie de nombres que hemos conocido a través de los medios de comunicación y que son situaciones reales. Por lo tanto, también el estándar de cómo se debe transparentar y cómo se debe tener un sistema que permita ser justo, equitativo, de acuerdo a la situación económica. Por eso sería importante también la revisión de un nuevo sistema tributario que pueda atender todas estas situaciones, porque nos encontramos con una ciudadanía bastante descontenta, porque si nosotros nos obligan a pagar, nosotros estamos expuestos a perder nuestras viviendas, nosotros estamos expuestos a perder nuestros predios, que son nuestro sustento en los sectores rurales, pero esta no es la situación de muchos otros que lo han podido eludir y nos encontramos en la situación como lo que ocurrió con el director. Esa situación a mí me preocupa y con respecto a que los servicios todavía no existe la interoperatividad. Y aquí me he dado cuenta precisamente porque he sostenido reuniones con personas del pueblo mapuche afectada
con el pago de contribuciones. Y el pago de contribuciones en la ley 19.253, ellos están exentos del pago de contribuciones. Por lo tanto, bienes nacionales, el conservador, el Servicio de Impuestos Internos y la propia CONADI tienen que tener un sistema a estas alturas interoperativo que pueda tener esa información disponible y no ellos que tengan que concurrir cuando hay situaciones de cobranza, porque si ellos entendían que estaban exentos, entonces por lo tanto se encuentran ya con algunas casi notificaciones, porque llevan 3 o 4 cuotas que no han cancelado, entonces ya están siendo notificados. Y esa situación a mí me parece bastante grave, que a esta altura no podamos contar con ese sistema que pueda dar cuenta de la realidad de cada una, pero al instante. Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar hacia allá porque de esa manera esto va a ser mucho más transparente y donde también esta institución tiene que dar muestra que efectivamente todo lo que ha pasado tiene que servirnos también de una lección para hacerlo mejor, para poder dar cuenta con claridad a toda la ciudadanía que hoy día la tiene en cuestión y con una gran desconfianza, porque efectivamente han sucedido situaciones que a raíz de que no se ha fiscalizado o los informes que debieran además entregar las municipalidades con respecto a a las construcciones, a las ampliaciones, a todo aquello que tiene que ver con situaciones de que le toca como tal de tener aquellas recepciones de obra, estas también deben ser entregadas al Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, hay muchas situaciones que nos vamos a encontrar y que todavía están tal vez en los municipios o en un proceso recién de activar y actualizar aquellos datos. Por eso yo creo que esta comisión también nos tiene que permitir en algún minuto poder aclarar de qué manera hoy día lo que ha enfrentado el Servicio de Impuestos Internos lo tiene que hacer con la transparencia, con la equidad y la justicia que se requiere también para aquellos que nos han manifestado de diversas maneras cómo hacerlo mejor. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Nullado. Yo creo que es muy importante lo que usted ha planteado. Y además, yo creo que vamos a tratar de sistematizar todas las intervenciones que ustedes han tenido, porque son los temas que vamos a tener que tratar con el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y tener 1 o 2 sesiones con ellos, porque uno es la metodología que usted bien plantea, ¿no? O sea, cómo es posible que no podamos cruzar los distintos factores de análisis automáticamente, no autorreportados, como un poco se hace en el registro social de hogares, que yo creo que también es un sistema que tenemos que afinar. Bueno, si les parece, tenemos a 3 invitados el día de hoy, ¿sí? Ya, ya. Vamos entonces a comenzar por aquellos que sí están hoy día ya en la plataforma. Queremos saludar, ¿no es cierto?, al señor José Miguel Steinmeier, ¿sí? Presidente de Socabío y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el señor Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, el señor Christian Smith-Mans, agricultor de Los Sauces. Muchas gracias por estar presente en esta comisión, ¿no es cierto?, vía Zoom. Y vamos a ofrecer la palabra al primero que está en la lista, ¿no? A don José Miguel, presidente de Socobío y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Don José Miguel tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimadas presidentas, estimados integrantes de la comisión. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de que se esté tratando este tema ya de forma bastante consistente y seria. Nosotros hace muchos años ya que veníamos denunciando de que el impuesto interno estaba generando reavalúos que eran absolutamente inconsistentes con la legislación vigente. Nosotros creemos que no hay ningún misterio respecto a los hechos del impuesto interno, sencillamente ha transgredido la ley. Cuando nosotros nos vamos al fondo de lo que significa la ley de avalúos, lo que entendemos y es lo que la ley dice es que efectivamente se trata de considerar el potencial productivo del suelo, ¿sí? Lo que el suelo puede entregar como producción en sus distintas categorías es lo que debe ser considerado desde el punto de vista del avalúo de este mismo suelo. No tiene nada que ver ese avalúo con el valor comercial. El valor comercial entendemos que paga impuestos desde el punto de vista inmobiliario en por lo menos 2 circunstancias. Uno es el diferencial de precio cuando uno vende el campo y también cuando hay una herencia, ¿cierto?, de este campo. Por lo tanto, si nosotros nos vamos al fondo,
Lo que hay que analizar es qué es lo que están produciendo los campos o su capacidad productiva para poder entender ciertos impuestos se le aplican. Hay otros factores también que influyen, como por ejemplo distancias, centro urbano, tipo de carretera, etcétera, pero son de verdad cosas bastante menores respecto a lo que solo puede producir. Y cuando nosotros analizamos el tema de la producción de la tierra, la verdad es que no hemos tenido incrementos tan notables en cuanto a rentabilidad y menos producción, ¿cierto?, de lo que ha pasado con los avalúos. Nosotros lo que tenemos, ¿cierto?, una realidad agrícola que es bastante acotada en cuanto a rentabilidad. Muchos agricultores están con rentabilidades negativas. Y tal cual decía la señora Rubén Villán, ¿verdad?, hay muchos campos incluso que están improductivos, campos que no han podido ser trabajados por distintas circunstancias, por ejemplo, usurpaciones, por situaciones también de sequía y otra cantidad de factores que influyen en la agricultura. Así que claramente para nosotros es tratar de rescatar el origen de la ley como la cosa más importante, señalar que aquí hay una contribución que hacemos los agricultores o los sectores, ¿cierto?, que tienen vivienda para que se presten servicios por parte del Estado a estos agricultores o a estos sectores productivos, y no es, insisto, un impuesto inmobiliario tal cual se está considerando. Hemos visto, ¿cierto?, que todos los aumentos de impuestos, los aumentos, perdón, de avalúo son bastante arbitrarios además, porque no tenemos ningún análisis de verdad hecho por impuestos internos respecto de esa capacidad productiva. Entonces se han ido por lo más fácil, que es probablemente analizar, ¿cierto?, las transacciones que se han hecho de campo en algunos sectores, las cuales por supuesto están distorsionadas. Sabemos, ¿cierto?, que hoy día el suelo agrícola en Chile, que es muy escaso, también está siendo sujeto de intereses de parte del mundo inmobiliario para construir casas, etcétera, como vivienda, y por supuesto eso no tiene nada que ver con la producción de esa tierra. Entonces, insisto, agradecemos lo que están haciendo, la preocupación que ustedes tienen. Hemos incluso nosotros presentado una demanda de impuestos internos años atrás, justamente por esto. Y lo que creemos también, además, ¿cierto?, esto lo digo casi a título personal, es que creo que es un impuesto prácticamente obsoleto, porque además en general las empresas, los agricultores, los particulares están pagando impuestos de otro tipo, una serie de otros impuestos que antes no se pagaban cuando se inventó esto de las contribuciones, que de alguna manera están, ¿cierto?, siendo la forma en que también el Estado debiera tener esos recursos para invertir en el mundo rural o en el mundo urbano. Es decir, creo que es un impuesto, insisto, que también puede estar siendo considerado como un impuesto que ya quedó en el pasado, porque la cantidad de impuestos adicionales que estamos pagando hoy día, renta, IVA, etcétera, permitirían perfectamente al Estado atender las necesidades, ¿cierto?, que en su momento atendían las contribuciones como un impuesto original, ¿cierto?, a la producción, a la capacidad productiva de los suelos. Eso es, así que cualquier información que queramos, que ustedes necesiten, ¿cierto?, la podemos preparar. Es bueno, ¿cierto?, lo que decía la diputada Gloria Villán, de que ojalá todas las asociaciones del sur vamos a presentar también los contrastes que hay hoy día en estos revalúos, y finalmente señalar, ¿cierto?, que aquí Impuestos Internos ha sido muy poco transparente en entregar la información, porque saben que tienen un camino recorrido que no está bien hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don José Miguel, y esperamos entonces la información que usted nos pueda hacer llegar en relación, ¿no es cierto?, a cómo ha subido este reavalúo en la zona que usted representa, para que la Biblioteca del Congreso pueda analizarlo, sobre todo para cuando venga el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, y chequeemos con ello detalles de este reavalúo. Presidenta, Em, si se pudiera, sí, si se pudiera quedar después de las exposiciones para ver si hay preguntas de los diputados y de los senadores. ¿Sí? ¿Ah? solamente señalar que aquí está la clasificación de los suelos que en general no ha cambiado. Es decir, hoy día incluso tenemos campos, ¿cierto?, que deben ser clasificados de nuevo con suelos con menor capacidad productiva, que son Ya, justamente los que están hoy día sujetos a otro tipo de situaciones, ¿cierto?, que no le permiten al agricultor producir. ya. Muchas gracias. Don Juan Pablo Suet, ¿no está? ¿Se desconectó? ¿No? Ya. Porque había una persona antes. ¿Sí? Ya. Jorge, para ver si podemos con Cristian Smithman. Sí, porque no puede conectarse con la plataforma Zoom que tenemos. De su opinión, él es un agricultor de los sauces, ¿sí? Ya, a ver si puedes con tu tecnología. Te tengo en este momento conectado con el micrófono para que tú puedas exponer respecto del tema de los avalúos y el impacto que ha generado en la zona
la situación de los reavalúos que se han practicado en los últimos periodos. Te tengo en altavoz para que tú puedas hacer la exposición y Ya, puedas exponerle a la comisión la situación. Te escuchan en este momento. ya. Bueno, buenos días. Mucho gusto a toda la gente que está presente. No pude asistir, pero puedo contestar. Lo que yo me ha pasado realmente dramático, yo tengo que decirlo. Yo tengo un pequeño campo en Los Sauces, son 300 y tantas hectáreas, 145, que el año 2019 el avalúo era 260 millones, ¿ya? Y al año siguiente subió eso, pero brutalmente, o sea, eh, como que se reajustaba siempre el avalúo, se reajusta inmediatamente las contribuciones y casi en la misma es más o menos lineal. Bueno, al principio esto se reajustaba del orden del 3%, qué sé yo. Bueno, el año 2019 se reajustó en un 210%. O sea que pasamos de 260 millones a 570. Con 570 millones las contribuciones también se subieron al doble, y más del doble. Entonces, eso es dramático realmente, porque yo creo que de estar pagando del orden de 1 millón de pesos ahora son... Y este año salen 3 millones y medio de contribuciones, ¿ya? Y el avalúo son 900 millones, o sea, volvió a subir otra vez, y si uno parte desde el año 19 hasta esta hora, se ha multiplicado por 3,5 veces el valor. Entonces, yo no creo que ningún negocio resiste eso, no hay cómo. O sea, ¿quién puede multiplicar, por muy bueno que sea el negocio, multiplicarlo por 3 veces y media? Y además que la zona es una zona de secano, tiene una pequeña veguita, lo único que pueden estar los tenderos y se acabó. Eso no hay mucha alternativa, digamos. O sea, eso es lo que uno tiene que ver. Y otra cosa, a lo mejor en otras partes puede haber fantasías de rentabilidades, pero acá no es posible, digamos. No hay alternativa. Eso más o menos es lo que tenía que exponer. No sé si hay alguna pregunta. No sé si consultarle inmediatamente. Muy bien. Sí, sí, yo creo que es mucho mejor que pudiéramos consultarle a don Cristian. Ofrezco la palabra. ¿Mm? Yo inmediatamente le voy a hacer la consulta. Don Cristian, ¿usted tributa por renta efectiva o por renta presunta en el tema agrícola? Claro. Yo era renta presunta. Realmente el año 2020 tenía que pagar 30 millones de pesos, ¿ya? Y bueno, era imposible, o sea, yo generando, a ver, tengo 100 vacas, los años buenos salen 100 terneros, actualizado al día de hoy, pongámosle 20 millones, ¿cómo pago 40 o 30? No se puede. Entonces esa era la ruina automática. Claro, yo sí efectivamente hice el cambio de renta, pero hoy día siguen las contribuciones igual, Claro, es otra cosa. voladas Ahora, en el... don Cristian, y también a lo mejor para don José Miguel, ¿no? La clasificación de suelo. La clasificación de suelo que tienen los agricultores, ¿lo han revisado? ¿Tienen la clasificación que corresponde según las características físicas del suelo? No, en absoluto, nunca se ha... Hace muchos años atrás, antes de esto, también hubo una reclasificación y es la misma que se ha mantenido siempre. O sea, yo tengo suelo de quinta Ya, y ya. de mala calidad, digamos. Ya, es que lo que pasa es que estoy pensando en lo que yo he hecho en la región de O'Higgins, ¿no? ¿Ya? En algunos sectores donde cambió el suelo, ¿no? Precisamente porque ya no hay riego por un efecto climático, ¿no? O porque alrededor, por ejemplo, de Convento Viejo, de algún sector hay agua y ya y la profundidad, ¿no es cierto?, se pudre la hortaliza o lo que sea. Entonces, hay un cambio en el cual el Servicio de Impuestos Internos debería revisar precisamente para decir el suelo no es el mismo, por lo tanto yo tengo ahora una disminución
en el avalúo. Es que realmente estas son lomajes, ¿ya? Ya, Y no muy, la palabra lomaje son cerros, ¿ya? ya. Que no son No, sí, cultivables. yo conozco bien Y el sur también. Mm, ya, mm, no es. ya. Ahora, afortunadamente yo tengo una parte que es un bajo, pero lo malo es que en invierno también es parecido a lo que usted dice. Llega el nivel freático, sube demasiado y en invierno se inunda. Y usted solo ganadería, ¿no? Solo ganadería. Sí, claro. Ya, ya. Don José Miguel, usted quería Yo, la palabra. Espera. respecto, Sí, quería apuntar algo respecto de lo que se acaba de señalar ahora, respecto de la categoría de los suelos. Don Cristian Smithman señala que él tiene clase 5 o 6 cinco. Y, 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 y y- en parte también ya, yo. Son ya, aptitudes y forestales. ¿qué es lo que sucede? Si uno cambia la calificación del suelo a 7 u 8 pasa a ser de aptitud forestal. Y por lo tanto, cualquier plantación que exista en el lugar no la va a poder retirar porque tiene esa categoría de aptitud preferentemente forestal Sí, y por lo tanto, al bajar la categoría, queda casado con la CONAF. Entonces, no es tan sencillo de decir, para bajar el avalúo de mi predio, voy a bajar la categoría de mi terreno, porque finalmente ya no lo va a poder destinar a ganadería, ni tampoco a cultivo de producción de grano, por ejemplo, porque va a tener aptitud preferentemente forestal por ser de categoría 7 u 8. Por lo tanto, se sale, como dice, se sale del fuego y cae en las brasas y después ya no Sí. puede volver atrás. Entonces es un tema que, reitero y reitero, aquí estamos tratando de atacar los efectos de este tema y no la causa, que es el avalúo excesivo de los terrenos. Y los agricultores están siendo presionados por ese tipo de cosas. Entonces, cambiar la categoría, claro, soluciona por el momento un problema, que es el exceso de avalúo y la carga tributaria, pero le genera una serie de otras obligaciones por la categoría del terreno. Sí, sí, yo estaba pensando, por eso pregunté primero, porque si hubiese sido, por ejemplo, tres o cuatro, ¿ah? Tres o cuatro. No estoy pensando ni en uno ni en dos, que es lo Puede que tenemos en bajar, la zona, la zona pero cuando central, es ¿no? 5 o 6 se Claro. complica. Don José Miguel tiene la palabra. Sí. Lo que pasa es que justamente en el tema de la clasificación del suelo también hay unas cosas que son increíbles, porque hemos tenido casos, por ejemplo, de suelos que eran de quinta, sin riego, y se han aumentado en forma arbitraria a segunda de riego, sigue siendo el mismo suelo, no tiene riego, es arena, no ha cambiado el tipo de suelo, y hay muchos ejemplos de eso acá en la provincia de Biobío. Entonces, claramente, el impuesto interno está actuando a tabla rasa respecto de algunos sectores, y no considera, ¿cierto?, en ningún caso cada campo en particular, en primer lugar. Clasificar los suelos hoy día es un tema que no es tan urgente quizás hacer. Lo más importante hoy día, o reclasificar, lo más importante hoy día, insisto, como dije al comienzo, ¿cierto?, el irnos al fondo de la ley, que tiene que ver con lo que es la capacidad productiva de ese suelo. Y eso no ha cambiado mucho. Hay territorios en que claramente han disminuido las capacidades productivas y hay otros que han aumentado porque se han puesto riesgo, por ejemplo, pero son los casos menores. En el grueso, lo que está pasando, ¿cierto?, que las categorías que tenemos en cuanto a suelo son prácticamente las mismas. Y tal como decía el diputado, sin duda, cambiarse de una categoría quinta o sexta a séptima, por ejemplo, lógicamente tiene otras consecuencias. Así que no es el camino es que impuesto interno aplique la ley como corresponde. Yo estoy de acuerdo con usted, don José Miguel, que lo que deberíamos ver es la rentabilidad de los rubros, ¿no? Pero siempre hay una relación entre la rentabilidad y el tipo de suelo. Entonces, la idea es chequear ambas cosas. Y mi preocupación es que lo vimos en el sector forestal, eh, que hay una desactualización absoluta en relación a los suelos y y las modificaciones. Por eso, además, estamos viendo aquí una ley de suelo en el Senado. Entonces, ambas cosas deberían ir de la mano, ¿no? Me parece Bueno, lo correcto, sí, pero insisto, perdón, que en ambos casos, impuesto interno no es riguroso. Por un lado, ¿cierto?, en el tema del revalúo respecto a capacidad productiva y tampoco desde el punto de vista de la sí, clasificación por sí. de forma diferente. Sí, yo concuerdo con usted en eso. ¿Ah? No tenemos
Y además hoy día lo que tenemos, ¿no? La información que deberíamos tener, por ejemplo, que la tiene ODEPA, ¿no? Siren, que ha sido muy, muy bueno en eso, y muchos estudios que se están haciendo regionalmente sobre el tipo de suelo y que deberíamos incorporar también las rentabilidades que ustedes pudieran, ¿no es cierto?, notificar al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, yo no sé si no hay otro invitado más que quiera hacer. Don Cristian. Sí, don Cristian. Lo grave en que en 6 años a mí me hayan multiplicado por 3,5 veces el valor del avalúo. Yo creo que eso es imposible, eso salió de la manga, no sé de dónde salió, pero ¿qué justifica esa tamaña variación? Eso es lo que sería interesante No, yo averiguar. encuentro toda la razón lo que usted está planteando, toda la razón. Y esa es la explicación y permítanos ocupar su caso además cuando venga el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Para precisamente plantear este aumento abrupto y excesivo, ¿no? En relación al aumento que usted tiene en relación a lo que está cobrando el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cierto? Muchas gracias, sí, Gracias a ustedes. sí. Respecto de ese tema, hay una exposición que nos hizo Servicio de Impuesto Interno en la Comisión de Agricultura, donde el avalúo fiscal, tanto en predios no agrícolas y agrícolas, tuvo un incremento real, en el caso de los no agrícolas urbanos, de un 112,2%, de 112,2% los no agrícolas. Y en los agrícolas, en términos reales, un 178,9. O sea, el incremento en la parte agrícola ha sido absolutamente superior a lo de lo urbano. Entonces, por eso que llama la atención de que hoy día se paralice el reavalúo urbano y no el rural, que es el que ha subido, ha tenido un incremento real de casi un 200%. Y ahí se condice con lo que ha señalado don Christian Smithman, que él se le ha multiplicado por 3. Claro, seguramente si se le multiplica por 1 es el reajuste, pero ya se le multiplica por 3 es porque efectivamente ha habido un incremento real de los predios en forma exagerada. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Radke. Diputada Navillán. Gracias, Presidenta. Entonces, con mayor razón, lo que decía el diputado Radcliffe al principio, en su primera intervención, respecto de este planteamiento de que se congele el valor de los avalúos urbanos hasta al menos el 2017, incluso algunos plantean el 2019, al final del día, Presidenta, es castigar a los agricultores. Entonces, nosotros que somos de las comisiones de agricultura, del Senado y de la Cámara, tenemos que defender la agricultura. Nuestra principal labor, efectivamente, es lograr que la agricultura surja en este país, se mantenga en este país y darle la importancia que tiene, porque es una actividad esencial. Y claramente, Impuestos Internos está castigando a los agricultores y premiando de alguna manera al sector urbano, incluso con el planteamiento de bajar las contribuciones o considerar el valor del avalúo para la gente de la tercera edad y para ciertos grupos específicos. A mí me parece tremendamente injusto con los agricultores, del tamaño que sean, porque tal como decía José Miguel Steckmayer, los agricultores cuando son empresas pagan tributos de otro tipo. Entonces acá se castiga a la persona que trabaja la tierra y que nos alimenta. Y no solamente se castiga por el aumento de avalúo, sino que también, y me imagino que el diputado Ratcliffe lo dijo en la primera sesión que tuvieron, estas personas dejan de pertenecer a INDAP, dejan de poder tener beneficios sus hijos en las universidades. Entonces, de verdad, este es un castigo injustificado e inentendible. Este es un castigo más a los sectores rurales, porque la complicación, si uno tuviera que hacer y estamos tratando de preparar, por Cristian, ejemplo, en lo que tiene que ver con vivienda rural. Ya, muchas En gracias. vivienda rural el subsidio que hay es mucho mayor en zonas urbanas que rural. Y tenemos ventajas tremendas en lo urbano y, bueno, en eso y varias otras cosas más, ¿no? ¿Para qué decir los servicios? Nosotros tenemos un 30% más de pobreza en lo rural. O sea, un 30% de pobreza, una diferencia entre un 12,5 en lo urbano, 30, 28 en lo rural. Entonces, ahí
y tiene que ver con el acceso a los servicios, la gente se nos va, tenemos un envejecimiento en los sectores rurales, etcétera. Entonces, yo creo que además, porque si nosotros no colocamos los temas, no los va a colocar nadie, ¿ya? Bueno, yo quiero agradecer a los expositores, el haber venido en todas las plataformas, en todas las plataformas y los usos. No, él me dice que solo están de oyentes, que sí, eso es lo que plantearon. Sí, solo están de oyentes, así que si usted quiere participar, nosotros no tenemos ningún problema en escucharlo. Bueno, muchas gracias. Nos dijo que de oyentes. Entonces nosotros no sé si usted quiere decir, porque no sé quién es. Ah, Sí, a ver, muchas ¿sí? gracias. Don Andrés, ¿no? Sí. Sí, Andreas, es que de Andreas. aquí no veo. De aquí no veo nada. Don Sí, Andreas. sí, muchísimas gracias. Ya lo planteó José Miguel. Realmente agradecer mucho que estén tomando este tema y también en esta comisión mixta. Solo quizás agregar y redondear y también tenemos y poner a disposición parte de una información que levantamos a propósito del proceso del año 2020, pero fue tan, quiero decir, curioso, para no decir otro término, que los suelos agrícolas de secano, estoy hablando, aumentaron muchísimo más que los suelos de riego. Eso no tiene ninguna explicación desde lo productivo. Más aún cuando hay un desarrollo, un cambio climático, calentamiento global, desertificación, déficit hídrico, pongamos el término que queramos, no tiene ninguna explicación que justamente los suelos de secano son los que hayan aumentado mucho más. Estoy hablando más del doble, ¿eh? O sea, mientras los suelos de riego, y encantado podríamos demostrarlo, no estoy en este momento preparado para hacerlo, pero con datos duros que se levantaron, más de 300 casos levantamos junto con la Sociedad Nacional de Agricultura, en el proceso, digo, anterior, del año 2020, sí. Y cómo los suelos, o sea, los suelos de menor calidad aumentaron mucho mayormente que los suelos de mayor calidad. Así que solamente agregar eso, realmente ya lo dijo José Miguel recién, se escapó de las manos este sistema y, y creo que hay que llamar al servicio o que cumpla con realmente lo que la ley establece, que es la capacidad productiva actual de los suelos, la que debe ser calificada por el impuesto interno. Eso, No. muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquiera de los estudios que ustedes tengan para nosotros es valioso, porque se está sistematizando todo a través de la biblioteca y yo creo que la exposición, incluso antes de la biblioteca, que pudiéramos conversar con el Servicio de Impuestos Internos, ¿m? Para tener toda la batería, ¿no es cierto?, de instrumentos, de información y todo, antes que para poder plantear, ¿no es cierto?, nuestras complicaciones, más allá. Fíjense, si nosotros logramos incorporar en la ley que acaba de ingresar para los sectores urbanos, más allá de eso, porque nosotros tenemos que hacer entender los conceptos que hay detrás de esto, no solo, ¿no es cierto?, el congelar, sino los conceptos que hay detrás de esto, que tiene que ver con los tipos de suelo, con las rentabilidades, ¿no es cierto?, y cómo desproporcionadamente está aumentando los impuestos en los sectores rurales a pesar de las complicaciones, ¿no es cierto?, que tenemos sociales, y yo conozco bien el sur de Chile, ¿no? Por lo menos hasta Valdivia. ¿M? Eso. Diputada. Presidenta, sobre el punto, no sacaríamos mucho con que congelaran Sí, porque ya subieron. sí. Entonces lo que necesitamos es que los bajen. O sea, por eso te digo, no solo incorporar el concepto hoy día de lo que están planteando en la ley que viene, ¿no? Que vamos a empezar a analizar, sino que los conceptos estén claros, un poco lo que decía, ¿no?, don José Miguel. Aquí hay un concepto de rentabilidad de los rubros que van bajando, ¿no? Pero que al mismo tiempo son los que alimentan al país, ¿ya? Em, Toda la información que nos envíen van a ser importantes para los insumos y el respaldo técnico, ¿no?, que le vamos a proponer al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, muchísimas gracias a los que han participado hoy día de la reunión, en forma muy especial a los diputados hoy día presentes. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, porque ya van a tener que votar, yo me voy a ir a seguridad ahora para ver qué es lo que pasa con la mosca y la fruta. ¿Ah? Bueno, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.